Arsenic es una artista y actriz de doblaje que cuenta con más de 20.000 seguidores en TikTok y le ha dado voz a personajes de series indies como Molly y Henry, detectives de Neucat, Mugshot and Pollen Living el Seuhere, Metrecalia y Fight to Exist, y también conocida por tener a su llamado Naughty, quien es emparejado con Chester de Brawl Stars. En este video vamos a estar hablando el odio injustificado que tiene Arsenic por su contenido de Brawl Stars y el cómo se les va de las manos a los que tiran odio, llegando a amenazarla con calcar sus dibujos. Comencemos. Chesty es el nombre del ship de Naughty y Chester. Este nombre surgió gracias a un comentario en TikTok. En el video donde está Naughty, Chester y Miple fue en donde empezó todo, al menos en el que muchos la conocieron, ya que ella utilizó la animación oficial de Brawl Stars e insertó a Suok en este. El que haya publicado ese video fue donde se le vinieron más personas a ofenderla por Suok, por ser una random. Su shipeo con Chester fue lo más polémico debido a que mayoría de fans del Manchester le insultaban por eso, como a menudo decirle, tu ok no es cano. Ella incluía a Suok con Chester con sus distintas skins que combinaban a la perfección. Algunos de los ejemplos son los que estoy mostrando en pantalla, y algunos la odiaron por meterse en todo. Naughty forma parte del trío de Yuyu, esto confirmado por la misma Arsenic, y Nogente no es parte del trío de Candyland, porque sé que muchos pensarían que porque se shipea con Chester puede formar parte de dicho trío, pero no es así. Al igual que el Chesty, Naughty tiene un lore detrás que involucra a Yuyu. Me pareció interesante añadir este dato. Tristemente el odio abunda en todos lados y a Arsenic le tocó lidiar con eso. Parte de la comunidad de Brawl Stars se portó muy mal con ella, llenando de comentarios de odio como si ella aparece en el juego lo desinstalo, random, bodrio y entre otros más. La mayor parte de gente que hacían estos comentarios son fans del Manchester, aunque más allá de eso parecería que solo tiraban odio porque sí. El simple hecho de que Naughty existiera era para que algún fanático de este ship se enojase. Inclusive Arsenic habló de una persona en especial que no paraba de comentar en todos sus videos para tener un poco de su atención. Este no paraba de decirle que calcaría sus dibujos de Chesty para poner a Mandy en lugar de Naughty. He aquí mensajes de Arsenic que hablo del tema en su canal de WhatsApp. Hay una persona amenazándome con trocear mis dibujos y vídeos para poner a Mandy en lugar de Naughty en ellos. Me spameo de comentarios. Solo le voy a contestar uno, porque yo sé que me llena de ese tipo de comentarios para que le responda. Por algo me estoy tomando un muy pequeño descanso del contenido de Chester y Naughty. Amo mi ship, amo dibujarlos y me llena de felicidad ver a personas quererlos. Pero a veces necesitas un pequeño respiro. Algo que quiero mencionar es que muchos utilizaron su dibujo de las chicas en las aguas termales. En este arte estaban sus dos personajes junto con Melody y Mandy. Usaron este dibujo para hacer edits con música punk. Lo que no me pareció es que en la mayoría de descripciones nunca nombraron al artista quien sería Arsenic. Aparte de que en algunos videos allenos le echaban odio a Naughty porque ya la conocían por ser pareja de Chester. Arsenic apoya el ship de Mandy y Chester. Su respuesta aquí. Arsenic, tengo una duda que no me deja dormir. ¿Apoyas el Manchester? Completamente, es mi ship favorito de Brawl Stars. Como lo vimos, ella apoya totalmente el ship, incluso ha hecho videos en donde aparecen Chester, Mandy y Naughty. También ha hecho un video sobre el ship, mostrando el cariño que le tiene a este. Puse este tema porque sé que muchos pensarían que por emparejarse con Chester tiene que odiar a Mandy, pero no es así, ella la adora. No reflejen experiencias que tuvieron con otros artistas que se shippeen con personajes de otros fandoms y odien su shippeo más popular.
Este tema no está relacionado con Brawl Stars, pero me pareció importante añadirlo. Hasta la fecha que estamos quería hablar de este tema que fue reciente, en donde se le acusa a Arsenic de ser y esta acusación viene por tener un ok el cual es emparejado con Abaddon de la serie del Hotel Embrujado. A continuación esta fue la respuesta de Arsenic. ¿Eres loliconera o porque te gusta un que su única justificación es que tiene más de 10.000 años? Me están acusando de y esto es por Abaddon, personaje de Haunted Hotel. Prefiero aclarar de una vez porque una acusación así ya es algo muy serio. Yo no considero a Abaddon uno de mis husbandos. Solo me agrada y gusta como personaje, tiene un trasfondo muy interesante, una personalidad carismática a su manera y un diseño que resalta de entre los demás. No por nada es la razón por la que muchas personas se están viendo o han visto la serie. ¿Por qué le hice ok por canon? Porque me encantó la idea que tuve para su ship, a raíz de la escena en la que menciona a su suegra. Quienes me conocen saben que yo hago OCS para todo, amo crear OCS, diseñarlos y darles trasfondo. Es mi forma de expresar lo mucho que me gustó una serie, juego o película. Yo fui muy clara desde el principio. Que tú me veas de una manera tan repulsiva, solo me hace cuestionar qué tienes tú en la cabeza. Hater que seguro en algún momento leerá esto y posiblemente vuelva a mandar mensajes. Aprende a diferenciar la realidad y la ficción. Si sigues insistiendo en el tema enviando mensajes ya será tu decisión. Por mi parte te voy a ignorar, no mereces más de mi atención, sé mejor persona, cuídate. Actualmente Arsenic se enfoca en hacer contenido de la película Los Increíbles, creando un ok con el nombre de Holly, quien es pareja de Síndrome. Afortunadamente fue muy bien recibida dentro del fandom. Esto ha hecho que deje un poco de lado el Chesty. Sigue amando al personaje de Chester, pero por un tiempo se va a enfocar en su ship con Síndrome y otros ok suyos. Hubo una gran diferencia entre ambos fandoms, porque la comunidad de Brawl la recibió mal cuando publicó el concepto de su ok, aunque afortunadamente hizo amigos dentro de la comunidad de oks de Brawl Stars y sigue interactuando con ellos. Y cuando hizo sus publicaciones con su ok Jolly todo cambió, recibió un buen apoyo y comentarios positivos. Esto la animó a seguir dibujando. En parte es triste ver que haya dejado de lado el Chesty por el odio que ha recibido. Su último video relacionado con Chester y Naughty fue publicado el 17 de agosto y desde esa fecha no se ha publicado videos relacionados al ship. En algunas ocasiones Arsenic contaba él cómo le afectó el odio, ya que era bastante pesado, pero que ella puede lidiarlo en algunos casos. Como dijo, el hate es algo que no se puede evitar, pero solo tú puedes permitir que tanto te va a afectar. Aún quedaron temas por los cuales hablar, tal como son los oks dentro de la comunidad de Brawl Stars, ya que Arsenic no fue la única afectada. Así que planeo dejar este video hasta aquí y hablar de otro tema relacionado con los oks en futuros videos. Muchas gracias por quedarte a ver este video y espero me dejes un comentario opinando acerca de esta situación. Nos vemos. Y cuídense mucho.